Vamos a, seguramente la anécdota, muchos estarán familiarizados con ella. Días atrás se realizó una intervención dentro de una clase del Instituto Vázquez Acevedo, del IABA, donde se simuló un secuestro para concientizar y a la vez invitar a participar de la Marcha del Silencio y bueno, concientizar también cuáles eran los métodos aplicados en tiempos de la dictadura. Esta intervención, este simulacro, bueno, tuvo por supuesto muchas repercusiones y fue cuestionado por Robert Silva, entre otros por Robert Silva, representante de los docentes en el Consejo Directivo Central. Luego hubo una declaración de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria, también replicando este cuestionamiento de parte de Silva. Lo declaró persona no grata. Investigar qué fue lo que había ocurrido, Exacto. por qué se había dado este hecho, y por ese motivo, por ese pedido de investigar, es que el gremio de docentes, bueno, lo declara persona no grata, algo que realmente le cae como con gran sorpresa por lo pronto. Pero lo recibimos. Silva, ¿Cómo le va, Robert Silva? buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto. Gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, en primer lugar, ¿qué lectura hace de esta iniciativa de unos estudiantes, en definitiva, de llevar adelante este simulacro? Bueno, la misma se enmarca dentro de una actividad del gremio, según se hizo público, el gremio de estudiantes, en el marco de la convocatoria, como ustedes dijeron, a la Marcha del Silencio, y bueno, nos enteramos de ella por la prensa, porque se viralizó en las redes sociales, y cuando la misma aconteció, comenzamos a recibir llamadas, nosotros nos enteramos también por ese medio, y lo que nosotros planteamos en el Codicen fue justamente pedirle al Consejo de Secundaria que informara cuáles habían sido las circunstancias en que esta actividad se había realizado. ¿Y a qué información accedió usted, Silva? Bueno, miren, la primera información que accedimos, que es un primer informe que nos remitieron, es un informe que hace referencia a que la dirección no estaba enterada, la dirección no fue informada, la dirección no lo autorizó, no se coordinó con los adscriptos, es decir, que fue una actividad realizada sin cumplir con la normativa correspondiente, y además habría, en principio, que no conozco el tenor, una denuncia de un docente que le habría incluso presentado por escrito respecto de esta actividad. La docente que se ve en el video sí estaba al tanto de la Aparentemente dinámica. sí, por lo que nosotros sabemos, porque reitero, respecto de la actividad en sí no tenemos información, y lo que nosotros pedimos es eso, informarnos, para eventualmente investigar, pero la idea, lo que nosotros pedimos es información. Y cuando el gremio de docentes, bueno, lo tilda de persona no grata por querer con esta investigación de alguna forma reprimir, según términos utilizados por ellos, ¿qué respuesta, digamos, bueno, a la esta respuesta, situación? yo la respuesta que voy a dar respecto a esta declaración de ADE, primero me sorprendió. Miren, yo estaba en el cerro, recorriendo centros educativos, visitando, cosa que hago mucho. Nosotros llegamos al Codicen por el voto de los maestros y los profesores, si no, no estaríamos en el Codicen. Recorremos mucho, conversamos, vamos a reuniones con colegas, con padres, con alumnos. Me llamó la atención, entonces quise ir a ver los fundamentos. ¿Por qué? Entonces lo que quiero decir francamente, con el total respeto a ADES, es un disparate, es un verdadero disparate, que además nosotros como docentes, o quienes son docentes, cuestionen a un docente porque pide información para tratar de conocer qué es lo que aconteció. Porque acá hay una cosa, como primera cuestión a tener en cuenta, ¿no? Independientemente del hecho, independientemente del fondo del asunto, un centro educativo es un centro educativo. Y un centro educativo no es una cancha de bochas donde entra cualquiera, donde se hace cualquier actividad, sino que hay parámetros a seguir. Pero además lo pedimos nosotros como padres. Cuando nosotros enviamos nuestros hijos a un centro educativo, queremos que existan ciertos márgenes de seguridad, de contralor respecto del normal funcionamiento. Y como dice la normativa, de respeto a las funciones que cada uno tiene. Y en esta primera instancia ya encontramos que esa situación no habría acontecido. ¿Cuál es su principal objeción a esta intervención, Silva? A ver, ¿Se viola el principio de laicidad? ¿A dónde apunta, digamos, el juicio de valor? Yo lo que planteé en su momento, y que creo que es bueno conocer,
es efectivamente en qué consistió, gran parte lo vemos en el video que se ha pasado, cómo la misma se desarrolló, porque eso también hemos recibido incluso de padres y de alumnos algunos planteamientos, y luego ver, porque así mismo se dice, por ejemplo, hubo talleres. Bueno, ¿en qué consistieron esos talleres? ¿Quiénes concurrieron al centro? ¿De qué? Porque si la actividad no estaba autorizada, la gente que extraña al centro que concurrió a hablar con alumnos respecto aparentemente de esta temática, tampoco estaba autorizada. Entonces esas son las cosas que nosotros queremos saber. ¿Por qué? Porque muy bien, uno no quiere decir con esto que se haya vulnerado los principios de laicidad o que se haya vulnerado la prohibición de hacer proselitismo político, pero es un tema complejo en el cual todos en esto sí tenemos una opinión unánime. Condenamos los crímenes de lesa humanidad, condenamos las violaciones de los derechos humanos, pero todo eso se debe hacer en un marco de dos principios rectores, o de principio rector, que es el de la laicidad y la prohibición de hacer proselitismo. Una de las preguntas que también se formulaba un poco en la opinión pública es, bueno, estos muchachos lógicamente no vivieron esa parte de la historia, y si fueron guiados, digamos, en la iniciativa de ese simulacro por docentes o en esos talleres, porque ahí lo que muchos cuestionaban es, bueno, qué tipo de contenido, si es parcializada la mirada que se le da a ese episodio de la historia de nuestro país, es decir, si los chicos habían tenido una iniciativa absolutamente independiente o si habían sido guiados también por un docente en idear, digamos, la... Francamente no lo sabemos, y es una de las cosas que queremos saber, no para cercenar a nadie, no para que estas eventuales expresiones no se realicen, sino para encuadrarlas y establecerlas dentro de lo que es la vida de un centro educativo. Que yo tenga conocimiento, creo que fue una iniciativa del gremio de estudiantes y no hubo intervención de adultos. Incluso por lo que también sabemos y conversamos con algunos colegas sabían, otros colegas no sabían. En alguna clase se generó alguna reacción, porque fue un hecho. Algún colega me dijo, bueno, concientizar sobre la violencia con violencia es una cuestión, por lo menos a discutir. ¿Y saben qué? Miren, yo les voy a decir la verdad. Porque además algunos alumnos reaccionaron en el momento que claro, sucede por el eso, simulacro creyendo que en ese era video real que se ve ya algún alumno sale, pero hay en otro que parece que hubo una reacción más abrupta de compañeros de clase. Yo en esto quiero ser bien claro. Considero, francamente, que como representante de los docentes en el CODICEN o en cualquier orden de la vida, si uno quiere investigar, si uno quiere averiguar, si uno quiere saber qué es lo que pasó para informar, tiene todo el derecho, tiene el legítimo derecho a hacerlo. Entonces, por eso esta declaración de ADES del Sindicato de Montevideo de Profesores, que además le voy a decir también una cosa. Primero me llama la atención, para terminar lo que venía diciendo, y en segundo lugar no es de todos los docentes sindicalizados, porque incluso si se miran las redes sociales, hemos recibido el apoyo, la solidaridad y el respaldo de docentes sindicalizados, porque no se puede actuar igual que lo que se está combatiendo, porque esta actitud, a mi criterio, es una actitud totalitaria, en el marco de combatir un totalitarismo. Entonces, son esas contradicciones que nosotros no las compartimos, francamente, y seguiremos actuando como venimos actuando. ¿Piensa que en el fondo también hay viejas rencillas no saldadas entre usted y algunos integrantes del gremio? Bueno, queda a la vista, ¿no? Ellos ahí ustedes ven que cuestionan lo que fue nuestra participación. Nosotros desde el 96 estuvimos en la educación como secretario general de secundaria, como secretario general de CODICEN y teníamos la responsabilidad en varios casos de ejecutar las decisiones que se tomaban. En aquel momento, a partir del 96... Año fue en el año de las ocupaciones. ¿Se acuerdan? Hubo ocupaciones en el periodo de Germán Rama, de la reforma educativa, sí. Y luego en el periodo de Valle también hubo ocupaciones, y nosotros tuvimos que concurrir a los centros educativos a desocupar centros, luego de arduos procesos de intentos con los directores y con distintos actores de negociación, para hacer prevalecer un derecho fundamental, que es el derecho a la educación. Había ocupaciones de centro y nosotros concurrimos y las desocupamos. Miren, yo lo he dicho a colegas de ustedes y se los digo nuevamente acá.
Yo tuve el privilegio y el gusto de trabajar en un proceso de reforma del Uruguay ejemplar. Aprendí muchísimo. Me di cuenta cómo se puede trabajar por la educación más allá de lo que cada uno vote, de ser sindicalizado o no sindicalizado. Fue en ese periodo de gobierno. Ahora tengo el gusto de estar en esta etapa de la historia de la educación electo por los docentes. Entonces, creo que no está bien decir que se es antidemócrata por haber participado en eso. En aquel momento lo hicimos como secretario general para preservar el derecho de la educación, luego de múltiple negociación, y hubo que desocuparse, tomaron decisiones y hubo que desocupar los centros y nosotros fuimos el nombre de la autoridad. Finalmente, para cerrar el capítulo de este simulacro en el Guiaba, bueno, está el pedido para investigar de información y ¿cuál va a ser la última instancia de esto, digamos? Nosotros, teóricamente, mañana miércoles recibiríamos, nosotros los miércoles tenemos una sesión donde se reúne todo el CODICEN con los directores generales de los 4 consejos, primaria, secundaria, UTU y formación en educación, y bueno, ahí recibiríamos el informe. Bien. Y se determinaría. Para dar un cierre, Para ¿verdad? dar un cierre, sí, ¿qué hacer, no? Perfecto. ¿Qué hacer? Muy bien. Robert Silva, representante de los docentes en el CODICEN, muchísimas gracias por su presencia esta mañana en Buen Día Uruguay. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto.